Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Les saluda su consiervo Juan Carlos Palacios de la República de El Salvador, Centroamérica. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de desarrollar el tema titulado Una comunidad sanadora. Tenemos una lectura base en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El objetivo de nuestro tema es comprometernos a suplir las necesidades específicas de los hermanos y enfocarnos en la importancia de restaurar a otros que se alejan de la comunidad. La iglesia debe ser una iglesia sanadora, debe ser una iglesia que ayuda a aquel que ha caído en el pecado y debe hacerlo con mucho amor y con mucha mansedumbre. Pero también hay muchos que se han extraviado de la fe genuina en nuestro Dios. Y es necesario que nosotros con paciencia podamos corregir aquellas conductas que desagradan a nuestro Dios. Pero al hacerlo, debemos tener mucha prudencia, mucha sabiduría, pues el objetivo no es ahuyentar aún más a aquel que se ha alejado o se está alejando, sino que nuestro objetivo es hacerle volver al pecador del error de su mal camino. Como nuestro Dios tiene también esa misma intención cuando llama al pecador. En Isaías 55, verso 6 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro Dios es un Dios de perdón. Nuestro Dios es un Dios paciente que aguarda que el pecador se arrepienta, que el pecador se vuelva atrás de el mal camino que ha tomado. En Santiago nosotros encontramos consejos muy valiosos de cómo vivir nuestra vida en comunidad, apoyándonos los unos a los otros como hermanos en la fe. El último segmento de la carta de Santiago expresa instrucciones y consejos generales para diversas experiencias que los miembros encuentran en su vida cotidiana. En Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y luego dice el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire qué maravilloso es este tema, pues es para nuestro tiempo muy oportuno, pues muchos hermanos a causa de esta epidemia han enfermado, han pasado por momentos muy difíciles y con la ayuda de Dios han podido superar esas dificultades de su salud, pero es de notar la importancia que tiene la oración y el ungimiento, la importancia que tiene la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo, pues Santiago nos dice, oren los unos por los otros. Qué bueno es saber que cuando atravesamos por dificultades no estamos solos. Primero, Dios está con nosotros. Segundo, tenemos una familia en la fe que también está rogando a Dios por nuestra necesidad. Las palabras al concluir el capítulo 5 de Santiago enfatizan el valor de la confesión y el perdón. Nosotros diríamos que hay que orar en toda circunstancia de la vida. Pero, ¿qué significa eso? Cuando sentimos deseos de vengarnos de otros, necesitamos orar. Cuando estamos pasando por tribulación, necesitamos orar. En la vida debemos orar para sobrevivir espiritualmente. Todo creyente debe de buscar inspiración, poder y paz en aquel que sostiene el universo en sus manos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí encontramos nosotros esa fortaleza, encontramos nosotros ese refugio. Las exhortaciones expresadas en los versículos nos hablan de una vida comunitaria comprometida. Aunque la fe es personal, no es para vivir en aislamiento. La vida de fe se hace visible en un cuerpo de muchos miembros, donde no faltan conflictos y necesidades. Y en esos momentos en donde más necesitamos el espíritu que genera un amor solidario, es decir, que cuando uno de nuestros hermanos está enfermo, está triste, está deprimido, está decaído, está desanimado, es cuando necesita de que su hermano, el otro miembro de ese cuerpo, pueda apoyarlo, pueda orar por él, pueda estrecharle su amistad, su confianza y sobre todo la oración de fe. Dice la palabra que es eficaz y puede mucho. Es una herramienta, si así lo queremos ver, es un arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos para que hagamos uso de ella, ya que a través de la oración nosotros llegamos hasta el trono de nuestro Dios. A través de la oración nosotros podemos hacer que la situación cambie y eso traerá a nuestra alma esa paz, esa tranquilidad. Pero también hay algo más y dice que es necesario llamar a los ancianos de la iglesia y que estos oren por aquel que está enfermo y que apliquen el aceite de la unción. Y la palabra de Dios promete que esa oración de fe y esa unción, poniéndole toda la fe, dice que sanará
al enfermo. Y dice aún más, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire qué importante es, pues muchas enfermedades, no estoy generalizando, pero muchas de ellas son a causa del pecado. Como por ejemplo, Jesús se encontró con una mujer que era encorvada y llevaba muchos años en esa condición. Y Jesús le sana de esa enfermedad. Y le critican los fariseos y saduceos porque esa sanidad la había hecho en día sábado. Pero Jesús les dice, esta hija de Abraham había estado enferma, era azotada por el diablo con esta enfermedad. Quiere decir de que muchas enfermedades son a causa del pecado. El paralítico que Jesús encontró y sanó, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y saduceos decían, ¿quién es este? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, al paralítico le dice, toma tu lecho y anda. Pero antes le había dicho que sus pecados eran perdonados. Quiere decir que aquella parálisis que tenía este hombre era consecuencia del pecado, y con solamente decirle, tus pecados te son perdonados, eso indicaba que la enfermedad de la parálisis tenía que ausentarse de ese cuerpo que estaba siendo agobiado. Por supuesto, como mencionaba, no debemos generalizar, porque muchas veces las enfermedades no son por causa del pecado, como por ejemplo aquel ciego de nacimiento que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, maestro, este o sus padres? Y Jesús les dice, ni este ni sus padres, sino para testimonio, para que en él se manifieste el poder de Dios. Por eso este nació ciego y el Señor le devuelve la vista. Es decir que muchas veces no es por causa del pecado, pero lo que sí sabemos que si aquella enfermedad nos llegó a nuestra vida por la desobediencia, y cuando alguien de la iglesia, el anciano, el ministro, llega y ora por nosotros y unge nuestra cabeza con aceite, y nosotros tenemos esa fe, esa plena certidumbre de que el Señor va a obrar, entonces no solamente recibimos la sanidad, sino también nuestros pecados que hemos cometido son perdonados. Y la última parte dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El segundo aspecto que vamos a destacar es la solidaridad cristiana. Se expresa en el profundo compañerismo. El pecado busca permanecer en secreto, pero Dios quiere que sea descubierto y se trate con él en amoroso compañerismo. Dice de que debemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. En la lectura bíblica base que teníamos, ahí dice que si nosotros vamos y corregimos al que se ha extraviado de la verdad, y nosotros a través de la palabra de Dios lo aconsejamos, y este hermano recapacita y se vuelve de su mal camino, entonces dice de que nosotros hemos salvado una vida de la muerte y hemos cubierto multitud de pecados. Es prioridad para nosotros la restauración de nuestros hermanos en la fe. La respuesta debiera ser un sí. Nosotros, hermanos, somos y necesitamos de la ayuda de Dios. Y como humanos
somos frágiles, somos polvo y también mientras estemos en esta carne vamos a estar sujetos a tentaciones, vamos a estar sujetos a muchas cosas las cuales es necesario vencer. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vea usted, está hablando de un hermano que ha sido sorprendido cometiendo una falta. ¿Cómo actuamos nosotros como iglesia cuando nos damos cuenta de que un hermano está viviendo en pecado? ¿Actuamos como jueces para condenarle? ¿Actuamos como verdugos de nuestro hermano? ¿O tenemos ese amor? ¿Tenemos ese compañerismo? En la guerra, cuando en un ejército cae un soldado herido, el compañero que va a la par o que va atrás, al ver a su compañero herido, lo toma en sus brazos y se lo pone en el lomo para sacarlo de aquel campo de batalla. No lo deja perecer. Pero si nosotros, también siendo comparados como soldados de Jesucristo, vemos a nuestro hermano caer en un pecado y en lugar de ayudarle, lo terminamos de hundir, ¿qué clase de ejército somos? ¿Qué clase de compañeros somos? Hermanos, es necesario seguir las instrucciones. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, está hablando con aquellos que han alcanzado esa madurez espiritual, dice: restauradle. Esta palabra significa hacerle volver a su estado antes de pecar, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ese espíritu de mansedumbre es aquellas palabras que son verdad, pero que también llevan amor. También llevan el deseo no de destruir, sino de corregir. No de ahuyentar, sino de que el hermano recapacite y se vuelva a los pies de Cristo. ¿Y por qué debemos hacerlo con mansedumbre? Porque debemos considerarnos a nosotros mismos. No sea que tú también seas tentado. Es decir, tú también estás en esta carne. Tú también eres un ser humano sujeto a pasiones, a tentaciones. ¿Qué tal si el día de mañana el que está en ese banquillo de los acusados eres tú? La palabra de Dios dice: juicio sin misericordia al que no tiene misericordia. En Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La iglesia entonces debe de ser una iglesia sanadora, una iglesia que ayuda al que está afligido, al que está enfermo, al que está extraviado de la verdad. Ahora dice: si está alegre, cante alabanzas. Cuando un hermano está alegre, sintamos nosotros también en la libertad de compartir su alegría, su gozo, porque así está escrito también en lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo número 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, nosotros debemos solidarizarnos cuando un hermano sufre, cuando un hermano padece necesidad. Debemos amarnos no de palabra ni de lengua, dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 17 y 18. Debemos amarnos en verdad. Si nosotros teniendo cómo ayudarle, teniendo bienes de este mundo, vemos a nuestro hermano tener necesidad y nosotros hacemos un corazón duro, ¿a dónde está el amor de Dios en nosotros? Debemos reflejar
que somos una comunidad que sana, que restaura, que ayuda al caído, que no lo termina de destruir, porque señalar es muy fácil, pero somos llamados a auxiliar a aquel hermano que Satanás le ha hecho caer y poder restaurarle. Y si lo hacemos, salvaremos muchas vidas. En la palabra de Dios encontramos el caso de Pablo, que dice que no quería llevar a Juan Marcos a una misión, al segundo viaje misionero, porque Juan Marcos en el primer viaje misionero había abandonado la misión, los había dejado en una ciudad y luego pues Pablo no quiere ya saber de Juan Marcos, pero más adelante cuando le escribe a Timoteo dice, envíame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Pablo había recapacitado y él sabía de que aquel joven Juan Marcos podía ser de mucha utilidad en la obra de Dios. Muchas veces nosotros, cuando alguien ha fallado al Señor, cuando alguien se ha alejado, muchas veces le marginamos, muchas veces nosotros lo ignoramos, lo consideramos un hermano carnal, un hermano que no es digno de nuestra confianza, pero debemos darle oportunidad, debemos nosotros convertirnos en agentes de cambio, de transformación, de ser ese instrumento que Dios usa para ayudar a ese hermano, para orar por él, para que sea restaurado en su fe. Que el Señor nos ayude a tener ese amor, esa mansedumbre, considerando que también nosotros estamos expuestos y que nos gustaría tener una segunda oportunidad. Así como el Señor también se la dio a Pedro. Pedro había negado a su maestro. Y Pedro había oído a Jesús decir que el que le negare, también él le negaría delante de su Padre y de los ángeles. Y por lo tanto se había abandonado nuevamente a su viejo empleo pescador. Pero Jesús llega hasta donde están los discípulos pescando después de la resurrección. Y luego de compartir un pescado muy sabroso, después platica a solas con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta a mis ovejas. Y eso sucedió por 3 veces. A la tercera vez Pedro, triste, le dice, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Le está dando una segunda oportunidad. El Señor, hermanos, nos da a nosotros la oportunidad. Y si el Señor nos da esa oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para condenar a nuestro hermano? Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a ser una comunidad sanadora. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra en esta oportunidad. Te rogamos que nos ayudes a tener ese amor tan grande en nuestros corazones, de tal manera que cuando veamos a un enfermo podamos orar por él. Cuando veamos a un hermano deprimido, podamos ser nosotros esos instrumentos que lleven aliento, que lleven palabras, que edifican, que restauran. Cuando veamos al hermano que se está extraviando de la fe, que nosotros podamos ir y aconsejarle con amor y con mansedumbre. Ayúdanos, buen Padre, te lo rogamos. Bendice a este grupo y permite que todos seamos una comunidad sanadora. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados